Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es The Sports Gene, el gen del deporte de David Epstein. David Epstein es un periodista de Sports Illustrated que se dedicaba a hacer crónica narrativa respecto de deportistas en general, y en el año 2013 escribió este libro que, más que otra cosa, se hace varias preguntas. La primera gran pregunta es: ¿los deportistas excepcionales como Federer, Bolt o Tiger Woods deben su éxito a una cuestión netamente genética, o es más bien algo que tiene que ver con su entrenamiento o con su capacidad mental o con su inteligencia? Y ante esa gran pregunta, el autor intenta responder a través de mucho análisis, muchos casos concretos y varias teorías. A mí me dio mucha la impresión de que era una exploración del tema, ya que como todavía no tenemos información precisa respecto a la parte genética, tenemos que descubrir cuál es como la proporción de entrenamiento, talento natural, predisposición a un deporte. No sé si te da esa impresión. Me dio más la impresión de que él tenía un poquitito más claro la parte genética. De hecho, cita varios experimentos al respecto. Sí, pero es que esta es la parte donde hay que cruzar un poco la información. Si bien hemos hecho muchos avances de genética, todavía hay muchas cosas que simplemente no sabemos, en el sentido de podemos detectar que un gen hace una cosa, pero no sabemos las otras 8 cosas que puede que haga ese mismo gen. Y por eso es que todavía se tiene mucho cuidado con cualquier tipo de manipulación genética. Yeah. Es una impresión que te da a ti fuera del libro, probablemente tal. Sí, el libro da la impresión de que todo está un poco resuelto. Yo sé por otras fuentes que está menos resuelto de lo que la mayoría de la gente quiere. Yeah. Estos casos, cuando ves la información de segunda mano, piensas que la genética es sencilla. Cuando la ves de primera mano, todos los científicos genéticos, ¿cuál es el nombre técnico? No lo sé. No sé. Bueno, toda la gente con esa profesión son bastante más cuidadosos con sus palabras y con especular de qué es lo posible, qué es lo imposible, qué sabemos, qué no sabemos. ¿Te parece que partimos propiamente tal revisando las ideas del libro? Let's go. Let's go. Capítulo primero, de hecho. Solamente para efectos de introducción, para todos los que nos escuchan, los 3 primeros capítulos de este libro plantean 3 formas de acercarse a este problema, y el resto de los capítulos son ejemplos o análisis de puntos más específicos. La introducción al libro, en el primer capítulo, toca un tema que a mí me llamó mucho la atención, que es: ¿cuál es la habilidad que tienen, por ejemplo, Roger Federer, Rafael Nadal o cualquier beisbolista profesional que no tiene el resto? Y la respuesta es bastante intuitiva, tienen mucho mejor vista. Es decir, pueden ver de lejos con una nitidez completamente superior a la de las personas normales. Y no solo eso, va de la mano con una especie de inteligencia de lectura del lenguaje corporal. O sea, son casi que capaces de leer el futuro con muy poca información. Porque una de las cosas que hablaba el autor era: mira, no importa qué tan rápido seas, la pelota va a ser más rápida. Sí, la capacidad de reacción es mucho más lenta de la velocidad con que llega una pelota. Claro, entonces, si tú quisieras solo reaccionar, estás perdido, no se puede hacer. No vas a alcanzar a pegarle. Tienes que partir antes. Tienes que predecir hacia dónde se va a mover la pelota. Yo lo encuentro impresionante. Federer es capaz de mirar a una persona al otro lado de la cancha, cuando empieza a levantar la pelota hacia el aire, ser capaz de leer el lenguaje corporal y deducir más o menos hacia qué lado le va a pegar y empezar a moverse antes de que la otra persona ni siquiera haya tocado la pelota con la raqueta. Claro. Bueno, y ahí es donde está la maestría, de que tienen tanta práctica que no es algo que lo piensen, es algo que lo intuyen. Sí. Y uno de los ejemplos que daba acá en el libro era una lanzadora de softball. ¿Ya? Cuando iba a
lanzar pelotas contra beisbolistas profesionales. Sí. Ella lanzaba más lento que un lanzador de béisbol profesional. Y los bateadores profesionales de béisbol eran incapaces de pegarle a la pelota. Por un tema de que la pelota iba suficientemente rápido para ser difícil de golpear, pero no tan rápido para hacer lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Todo el entrenamiento que ellos tenían desaparecía de un segundo a otro. Sí, no eran capaces de leer el lenguaje corporal de ella, que lanzaba de una manera muy distinta. También, ejemplo de mis clásicos ejemplos. Ya. Cuando juegas online. Ya, para todos los que nos escuchan, vamos a estar hablando de deportes y de videojuegos. Hey, hay jugadores profesionales de Counter-Strike, hay jugadores profesionales de League of Legends. Y Dota y varios más. Pero ahí ocurre también que en este ambiente virtual, tú sabes que un proyectil tiene un tiempo en que va a viajar desde donde se dispara hasta el objetivo. Y que tienes que calcular eso. Y muchas veces tienes que predecir dónde se va a mover la persona si quieres acertar. Sí, el lead shot. Exacto. Bueno, ¿y a qué va este ejemplo de que las personas que son tenistas profesionales tienen mejor vista y tienen mejor lectura del lenguaje corporal? La pregunta es, ¿estos gallos son capaces de ser mejores que el resto en este deporte por una cuestión netamente genética? Es decir, solamente porque ven mejor. ¿O es más bien una cosa de algo aprendido? Y lo que el autor dice en este capítulo es que no basta tener buena vista. Tiene que ver con este entrenamiento, esta capacidad de ser rápido para leer intelectualmente el lenguaje corporal ajeno. Y lo compara con los ajedrecistas, como un campeón de ajedrez es famoso por tener una memoria privilegiada, y si tú le pones un tablero y lo mira 2 segundos, es capaz de memorizarlo y decirte cuál debería ser el movimiento de piezas para ganar la partida. Pero lo que suele pasar mucho es que si es que tú le pones a un maestro del ajedrez un tablero de ajedrez, pero con piezas en posiciones que es imposible que estén ahí, no es capaz de memorizarlo. Porque su cabeza no es capaz de leerlo como lo lee cuando están las piezas de manera correcta. Claro, diría, ¿cómo llegó esto acá? No es capaz. Entonces, la primera respuesta sería, a ver, ¿es una cuestión netamente genética? No, tiene que ver entonces con este aprendizaje intelectual y forma de procesar la información que tiene nuestro cerebro. Y es ahí que él salta a la idea generalmente aceptada de que tú tienes que tener 10.000 horas de entrenamiento para ser un experto en cualquier área. Ya, que viene de 2 autores que publicaron un estudio donde veían que la mayoría de los maestros de cualquier cosa tenían esa cantidad de horas de práctica. De hecho, eran maestros de violín en específico. Sí. Entonces, esa fue una teoría muy, muy popular, muy aceptada. Y él la presenta... me gustó cómo escribe esta parte, que la presenta como... A ver, si es cierta, veamos a este saltador de salto alto. Como entrenó toda su vida... cuenta toda esta historia de esta persona para decirte que al final perdió porque creo que era un australiano, hizo una apuesta y se metió a salto alto 8 meses antes de las Olimpiadas. Sí, el punto era que el autor te cuenta toda la historia de un deportista que había entrenado las 10.000 horas y dice, bueno, esta persona le tocó competir en las Olimpiadas contra un sujeto que nunca jamás en su vida había saltado alto, pero le hizo la apuesta a un amigo 8 meses antes de irse a las Olimpiadas y le ganó. Sí. Entonces este gallo tenía con suerte 100 horas de entrenamiento y va y le gana. Y con eso el autor saca la otra cara de la moneda. Espera, todas estas horas de trabajo no afectaron el resultado final. Que hubo una persona que, habiendo entrenado, no sacó medalla de oro, y el que apenas había entrenado sí sacó medalla de oro. No solo eso, empezó a citar muchos casos de profesionales, maestros en un área, que no tenían estas 10.000 horas de trabajo. Sí. Y de hecho,
comparadas en tipos de deportes. Habían unos que requerían muchas más horas promedio, otras menos. Y una cosa que era muy engañosa a las 10.000 horas era que 10.000 horas es, comillas, un promedio. Claro. Pero a los extremos de ese promedio hay personas que tienen 1.000 horas y otras que tienen 25.000. Entonces te tiende a ser súper engañoso el número, porque pueden haber personas con 2.000 horas de entrenamiento que tengan la misma capacidad o rendimiento que una persona de 25.000 horas. Sí. Y, bueno, acá no lo vi con un... Acá no lo entendí mucho como un problema de que la regla de las 10.000 horas no funciona. Más como... Espera, ¿por qué tenemos la regla de las 10.000 horas? Como que todo el mundo hizo una generalización donde no había que hacerla. Sí, o sea, es una especie como de mito popular al final del día. Sí. Sí, probar que el mito popular no es cierto. Necesitas horas de práctica, pero que hay un número mágico, no tan rápido. Básicamente parte el libro diciendo, en realidad esta es una cuestión, con el ejemplo de Federer y los otros, esta es una cuestión intelectual y de entrenamiento, la forma en que las personas pueden leer el cuerpo ajeno. Después en el segundo capítulo dice, hay otros que proponen que en realidad la expertise física no es un tema de entrenamiento, es un tema genético. Y aquí te pone el ejemplo este gallo que había estudiado 6 meses, o sea, entrenado 6 meses y ganado una olimpiada. Entonces, ¿cuál de las dos? Sí, y para que no quede ninguna duda, cada vez que hablamos de genético, nos referimos a cualquier ventaja biológica que una persona posee simplemente por haber nacido. Sí. El saltador de salto alto en cuestión, él era muy alto y proporcionalmente tenía piernas muy largas a su altura. Entonces tenía la ventaja natural para saltar. Sí. Y con eso llega la tercera teoría, que es las personas exitosas a nivel atlético tienen tanto genética como entrenamiento. Lo que él dice, hardware y software. Claro. Porque tienes que cultivar el cuerpo si es que quieres ser un atleta, pero también tienes que tener una predisposición. Porque en el caso anterior del saltador de salto alto, muy bien, él entrenó 8 meses. No fueron 8 años, pero de todas formas fueron 8 meses. No fue que se levantó del sofá y entró a las Olimpiadas. Sí. Todavía hay un trabajo de por medio. Pero es mucho menor. Claro. Entonces, ¿quién es el deportista ideal? El Roger Federer, un gallo con una habilidad física impresionante y además un entrenamiento impresionante. Acá quiero mencionar un tema que me complica mucho de este tipo de análisis, que siempre toman todo como si fuera un juego de suma cero. Porque cuando cuentan estas anécdotas de el tipo que trabajó horas y horas y perdió contra esta maravilla genética, oye, hay un individuo que entrenó horas y horas y es mejor que el 99,9,9% de todas las personas del planeta. Lo que Ya, decir, sí, no ganó, pero igual es segundo del mundo. sí, es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que no es de los mejores del mundo? Ya, pero era para ilustrar el punto de quién es el mejor. ¿Es Sí. netamente físico, genético o netamente entrenamiento? Sí. No, y de nuevo, no es un tema de que siento que el libro sea culpable de promocionar ese mito, sino que en la discusión general, como a nivel no académico, me desagrada esa forma de hablar de que tienes que tener exactamente esta predisposición o no vas a ser el mejor. Esto de o ganas todo o ¿para qué te preocupaste de tratar? Sí, como si no eres el primero no vale la pena. Como si no hubiera ningún tipo de honor en llegar a las Olimpiadas. Sí, de hecho. Es un buen punto, ¿eh? Es un buen punto. En fin, avancemos un poquito. En este punto hay que ser delicados porque hoy en día el tema de cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres está muy debatido, es un tema muy caliente, es un tema que se da para muchos malentendidos. Vamos a entrar en una zona jugosa. Ya quiero ver los comentarios acá. Bueno, el punto es que el autor empieza a comparar las destrezas físicas entre las mujeres y los hombres. Y parte con un caso bastante controversial, que es la primera atleta hermafrodita que compitió en las Olimpiadas.
donde era una persona que por fuera era mujer, pero tenía testículos dentro. Por lo tanto, tenía secreción de testosterona como un hombre. Y por lo tanto le generaba como desarrollos musculares al parecido a los de los hombres más que a los de las mujeres. Claro. Básicamente su cuerpo, de manera natural y biológica, era capaz de producir más testosterona que el promedio de las mujeres con las que estaba compitiendo. Porque también las mujeres también tienen testosterona. Sí. No tanto, pero para Sí. que se entienda. Y el punto era, ¿qué hacemos? Esta persona que es, comillas, hombre y mujer, ¿debería competir en las Olimpiadas de los hombres o de las mujeres? Al final del día, después de como 10 años de demandas y debates, terminó resultando que compitió con las mujeres. Pero es un muy buen punto de partida para decir, las habilidades físicas de los hombres son mejores, son peores, las mujeres son más débiles, son menos débiles, desde un punto de vista netamente físico. Sí. Y que quede muy claro que acá estamos hablando de deporte, donde la predisposición biológica y genética importa mucho, especialmente en atletas de alto rendimiento. Me gustó la forma bien científica de tratarlo en este punto el autor, porque decía, desde un punto de vista físico, los hombres tienen aproximadamente un 80% más de masa muscular en los torsos y un 50% más de masa muscular en las piernas que las mujeres, en promedio. Y eso genera que, en promedio, en distancias cortas de entre 100 y 10.000 metros, es decir, las de comillas velocidad, los hombres son un 11% más rápidos. En otros deportes, por ejemplo, salto largo, la distancia que separa al hombre y la mujer es de un 19%. Y en otros deportes, como en los deportes acuáticos, la diferencia entre el hombre y la mujer es netamente un 6%. Entonces, físicamente hablando, el desarrollo del cuerpo de un hombre y de una mujer es muy distinto. Y ahí lo interesante también es cómo esa diferencia no es igual en todos lados. Sí, depende del tipo de deporte. Exacto. Bueno, en este libro no lo discutían, pero la otra vez estaba leyendo un artículo de... Existe un tipo de maratones que se llaman las ultramaratones, Ya. donde las personas en vez de correr los 42 o 40 y tantos kilómetros que son una maratón, corren 150, 200. Y curiosamente en ese tipo de Pero ¿en pruebas, ¿qué minutos van al baño? no lo sé, no, corren 8 horas sin parar, una cosa bien loca. Y en ese tipo de deporte, las mujeres están creo que casi al mismo nivel que los hombres. Es muy, muy curioso eso. Pero bueno, Sí. Porque acá el punto del autor es explorar las diferencias, no para hacer un punto a favor o en contra de cualquiera de los dos géneros, es entender cómo es que funcionan estas diferencias. Y me encanta el nombre del capítulo. ¿Por qué los hombres tienen pezones? Tenemos nuestros inútiles pezones de hombre, que de todas formas pueden tener cáncer. no sé qué te pareció, pero suele estar muy en boga la discusión y la comparación entre somos los hombres y las mujeres idénticos. Y yo te diría que a nivel físico no lo somos. Yo me cantaría porque a pesar de que en todo el resto de las áreas, intelectuales, derechos y lo que tú quieras, somos idénticos, a nivel físico evidentemente no es lo mismo. No puedes, con solamente mirar los números, la mejor atleta de toda la historia de 100 metros planos, la récord mundial de toda la historia, no calificaría ni siquiera para llegar a la final de las últimas Olimpiadas. Ni siquiera es capaz de clasificar. Mira, Es un tema físico nomás, es un tema mira, que es más musculoso nomás del hombre. creo que hay dos cosas que siempre se mezclan de una mala manera. Es la idea de que hay o no hay diferencias con la idea de superior o inferior. Sí. Porque, ¿de qué se trata? De ser distinto, ser diferente no es ni bueno ni malo. Es un tema de qué es lo que quieres medir, en qué contexto estamos hablando. Por ejemplo, la inteligencia por mucho tiempo se atribuía a raza. La inteligencia después se atribuía al... ¿cuál es el IQ? El coeficiente intelectual. Ya, después el coeficiente intelectual. Ahora hablamos de muchos tipos de inteligencia. Realmente pasa por un tema de herramientas distintas para problemas distintos. Y acá
yo diría que acá en este debate deportivo de hombres versus mujeres, diría que no pasa mucho porque, deberían las mujeres competir con los hombres. No, eso es ridículo. Pero sería bastante bueno que a la selección de fútbol de mujeres, por favor, le pasen una cancha de pasto y no de pasto sintético. En eso estoy de acuerdo. A mí me pasa que en los deportes, como los hombres tienden a tener mejores condiciones y todo, se les suele discriminar positivamente, es decir, les dan ventajas Recurso. que van más allá del rendimiento. Por ejemplo, si yo tengo a una atleta mujer y un atleta hombre, deberían correr en la misma cancha, Claro, independiente de que uno llegue antes. claro. Entonces estoy muy de acuerdo con que es completamente discriminatorio que el campeonato de fútbol de los hombres sea en un estadio gigantesco y y el de las mujeres sean canchas pequeñas. Sí, porque esa clase de cosas caen en lo que hablamos hace un par de semanas de cómo ocurren los cambios. Son problemas sistémicos y de poder que son muy circulares. O sea, es cuando la gente dice como, pero ¿por qué vas a hacer que, digamos, la selección femenina de fútbol juegue en el Estadio Nacional si es que no llenan el estadio? Bueno, nunca las has puesto en el Estadio Nacional. Claramente no los van a llenar. Es un tema de que no cultivas la popularidad de ese deporte femenino. Si uno lo piensa, hay más o menos la misma proporción entre hombres y mujeres. Por Hay lo más tanto, mujeres ¿hay más mujeres? hay más mujeres en el planeta. Hay más mujeres en el planeta. Es ilógico que no tengamos deportistas mujeres compitiendo en los mismos estadios. Yo últimamente, y esto no es broma, me he puesto a ver mucho esto de Mixed Martial Arts. ¿Ya? ¿Cuáles son las siglas? MMF. MMA creo que. Bueno, pelea. Sí, y son geniales y la división de mujeres es genial. Se agarran a combos de una manera. Y es un deporte entretenido de ver por eso. Porque tienes esa diferencia, tienes esa distinción. Puedes esperar cosas distintas. Por lo tanto, es un deporte más amplio. A mí también me llama la atención que en ciertos deportes, como el tenis, este tipo de polémicas son más visuales. Porque, o sea, más visibles, perdón. He visto muchas veces que en las noticias sale que el deportista tanto, no sé, Nadal dijo que, y después la Sharapova dijo que, y se pelean y no sé cuánto, y unos dicen que les deberían pagar menos, otros más. Eso es interesante porque son lugares donde la diferencia entre un hombre y una mujer son importantes, físicamente hablando, pero que no deberían, desde un punto de vista del entretenimiento, ser tan distintos, y lo son. Claro. Es que, de nuevo, volvemos a eso, volvemos a la parte sistémica. Que Mm, cultivas el status quo y cultivas los prejuicios y la predisposición. mm, Cuando hay que tratar de hacer lo opuesto, de cultivar el deporte en sí mismo, que el fin sea el deporte, no el deportista. mm. Porque, de nuevo, hay más mujeres que hombres. Si puedes poner imagínate, si tu deporte es solamente masculino y abres una división femenina, vas a duplicar tus clientes potenciales. Sí. Por favor, esto tiene un perfecto análisis utilitarista. No es porque es bonito, es práctico. Bueno, y avanzando un poquitito, saltándome varios capítulos del libro, eh, hay dos capítulos que hablan sobre las condiciones genéticas y diferencias que hay entre el hombre y las mujeres y las distintas razas. Y dice que a nivel de ADN, un hombre y una mujer son casi idénticos y que a nivel de razas somos aún más idénticos. Sí. Eh, Es decir, entre una persona de raza negra con una persona de raza asiática, de raza europea, a pesar de que quieran sentirse excesivamente diferentes, tú los miras en el microscopio y son iguales. hay una... Y esto se amarra con la sección anterior, pero hay una tendencia de no solo buscar las diferencias, exagerar su importancia. Porque, de nuevo, antes hablamos de 11%, 6%. Ok, ¿qué pasa si te digo que hay un 94% de no diferencia? Sí.
Bueno, hay un 94% de similitud. Ahora, en los casos extremos, por ejemplo los récords, o en el tema acá de deporte, de los 10 velocistas más rápidos, se nota. Sí, Porque literalmente ninguna mujer hubiera clasificado a la final. sí. Pero no obstante ello, tú miras la macro y sí, somos idénticos. Sí. Muchas veces vas a encontrar a niveles un poquitito más amateur que una mujer le gana por lejos a un hombre. Mira, como alguien que hizo varios años karate, conozco varias mujeres que me sacaban la... Conozco varias mujeres que me ganaban fácilmente en una pelea. Eso no es muy difícil, Pedro. También otro punto interesante son cuál es la sensibilidad de entrenamiento. Hay personas que entrenando 2 meses consiguen el avance que otras personas se demoran 2 años en avanzar con el mismo nivel o más intensidad de entrenamiento. Y eso es curioso, porque yo lo he visto en la vida real. Personas con mayor facilidad para los deportes nomás. O sea, si mal no recuerdo, tú estabas en atletismo, ¿no? En el colegio. Sí, está lo mismo. Entonces, ¿te acuerdas cuando íbamos a entrenar al Estadio Nacional con Dante? Sí. Hola, Dante. Estamos saludando a nuestro querido entrenador de atletismo del colegio. Ya, Santiago estaba en la selección de atletismo, yo no. Pero yo entrenaba con ellos de todas formas porque tenía tan mal estado físico que nuestro profesor creo que me tuvo pena Una cosa así. y me incentivó mucho a trabajar la parte física. Y si bien en su minuto creo que no tuvo los resultados deseados, seguí siendo muy flaco. No puedo negar el impacto a largo plazo porque yo terminé el colegio pesando 60 kilos. 6 meses después en la universidad subí 15. Entre el gimnasio, karate, tanto ejercicio que estaba haciendo. Sí, tú eres el ejemplo de una persona que el entrenamiento no le pega tan fuerte como a otros. Que requieres mucho entrenamiento para que se note la diferencia. Uh-huh. Hay personas que les sale con más facilidad. Sí. Ahora sí, esto es especulación de mi parte de que mi cuerpo no tiene una tendencia a generar musculatura. Nunca lo he medido científicamente más allá de entreno harto y no soy tan grande. No pasa nada. Pero también va de la mano con que los cuerpos son distintos. Otra idea interesante de este libro es que hay personas que tienen a nivel neuronal mayor capacidad de sentir placer al hacer deporte. Lo cual en el mundo de los atletas de larga distancia se llama runner's high. Que es como cuando las personas se excitan corriendo. Como que les llega un golpe en la cabeza y empiezan a correr más rápido. A mí me ha pasado múltiples veces. Vas en el kilómetro 8 corriendo rápido y de repente entra esa canción que te gusta y corres el triple rápido los últimos 2 kilómetros, lo cual es completamente ilógico, pero lo haces igual. I'm running free, yeah. I'm running free. Eso es Iron Maiden, ¿no? Sí. Muy bien. Lo mismo con los umbrales del dolor. No sé si podría explicar esa parte. Okay. Los umbrales del dolor son difíciles de medir, pero tenemos varias formas generalmente aceptadas. Una forma sencilla sería poner la mano al fuego. Esperemos que no lo hagan, no lo prueben. Y ver cuánto aguantan el quemarse la mano. Aplicado al deporte significa que una persona que tenga una mayor tendencia a percibir el dolor, percibir el cansancio, se va a rendir antes. Lo que es un arma de doble filo, porque si un atleta simplemente no siente dolor, va a estar destruyendo su cuerpo. Bueno, es que ahí viene el famoso no pain, no gain. De que los atletas y los deportistas, sobre todo los de larga distancia, tienen una capacidad para aguantar a nivel psicológico el cansancio y el dolor muy distinta entre unos y otros. Y en cierto tipo de deportes como esos de larga distancia, el ser capaz de tener un umbral del dolor muy alto y que puedes estar agonizando corporalmente, pero tu cabeza te dice, vamos si se puede, hacen que esas personas sean las mejores en el deporte. Pero esto va de la mano de que hay personas que se van hacia el otro lado y no se dan cuenta cuando se lesionan. Sí, e incluso cuando se mueren. Sí, de hecho el autor hablaba de un caso de un futbolista que se había caído muerto en un partido. Es importante saber escuchar al cuerpo
y a la vez ignorarlo. Hay que encontrar ese espacio mágico donde superas tus limitaciones, pero no superas el límite. A mí igual me genera muchos problemas porque, bueno, como habrán notado, yo era el deportista de este podcast, pero el intelectual, digamos, ya, no sé cómo decirlo, pero filo. Yo veía tele. Pedro no hacía nada, yo estaba afuera haciendo deporte. La cuestión es que me ha pasado, yo he estado en partidos de rugby donde he estado muy lesionado y el nivel de endorfina y no sé, bueno, no sé cómo se llaman los neurotransmisores, pero el nivel de adrenalina que uno tiene es tan alto que uno es capaz de seguir corriendo con un brazo afuera, literalmente. Un momento tuviste que operarte el hombro. Yo me tuve que llegar a operar el hombro la cantidad de veces que se me salía. En fin. En fin. El punto es ese, es tu cabeza, si es que tú quieres, es capaz de sobrepasar la barrera de lo que tu cuerpo te dice. Pero a la vez eso tiene un doble filo, que es, te pasaste de largo, ahora no lo sientes porque tus músculos están calientes, pero en un día más vas a estar llorando. Sí, es el clásico dicho, me va a doler mañana. Sí. De hecho, hace 2 o 3 años que me rompí el tobillo. Fue como, au. Bueno, sigamos caminando, tengo que ir a la universidad. Y después estaba allá y fue como, esto me está doliendo. Esto me está doliendo mucho. 3 horas después estaba agonizando. En fin, a nivel genético hay muchos tintes en los cuerpos distintos. Hay personas que a nivel de fibras de sus músculos tienen lo que el autor hablaba de fibras de reacción rápida y reacción lenta. Las que tienen muchas fibras de reacción rápida en sus músculos tienden a ser de deportes más explosivos, más rápidos en cortas distancias, más fuertes, más de golpes. Los con fibras más lentas, por el contrario, son más débiles, menos explosivos, pero mucho más duraderos. Es decir, son los fondistas, los que corren mucho, los maratonistas. Es increíble como dentro de... Es increíble como dentro de los cuerpos, en el deporte, atletas de increíble rendimiento, tienes esto donde tu cuerpo tiene una predisposición a un tipo de deporte. Y la importancia de, uno, descubrir cuál es tu deporte, cuál es tu cuerpo, cómo viniste de la fábrica, y cómo eso afecta de manera que Usain Bolt es campeón de 100 metros, no de maratones. Sí. Ahora, también otro tema que se toca es la transferencia de habilidades. Cómo hay deportistas que eran excepcionales en un deporte y pasan a ser excepcionales en otro deporte también. Y se da harto. Un caso muy típico son los atletas de ciertas como disciplinas desde los 400, 200 y 100 metros, que son carreras distintas que corren las tres. Claro, porque todos usan esa explosión. Sí, o personas que eran beisbolistas y pasaron a jugar en la NBA. Que se da harto, de hecho, también. Creí que a Michael Jordan le fue mal como beisbolista. Creo que no le fue lo suficientemente mal como para estar en un equipo profesional. Sí, pero eso es porque era Michael Jordan. Bueno, pero se da. Se da. Bueno, ¿cómo se llama este? Compite en todas las secciones de natación. Que tiene el récord de... Phelps. Phelps. Que dijo, voy a ganar todas las medallas y las ganó. Todas, punto. Soy el mejor para todo lo que es acuático. Claro, porque sus habilidades se podían aplicar a múltiples competencias, ya que eran suficientemente similares. También va mucho de la mano con la idea de que hoy en día se están empezando a especializar los cuerpos. Los deportistas que saltan alto tienen un fenotipo muy específico. Son altos, con piernas largas. Los maratonistas son chicos y flaquitos, porque tienen que tener menor cantidad de cuerpo que enfriar. Los gimnastas son pequeños y muy fibrosos. ¿Cuál es muy distinto? Los rugbistas son grandes y musculosos. Los tenistas son altos y fibrosos. Son toda una mezcla de... Voy a ver si las encuentro, pero he visto colecciones de imágenes donde ponen a toda una selección como en traje baño y las ponen uno al lado, o sea... Uno al lado del otro, demostrando como los distintos tipos. Claro, es toda
No es la selección de las Olimpiadas. ¿Cuál es el nombre técnico? ¿El Comité Olímpico? No. No sé. No importa. Todas las personas de un país que fueron a las Olimpiadas, a esas personas le sacaron este set de fotos. Y las voy a buscar para tratar de ponerle en las notas. Esa. Muy bien. Esa misma. Va a estar en las notas. Envíamela después. Sí, son cuerpos reverendamente distintos. Sí. Porque antes lo que pasaba, y porque es que se siguen rompiendo récords, es que antes se buscaba al atleta íntegro, capaz de lanzar jabalina, disco, correr las maratones. Era un poco como casi que el ideal griego. El decatleta. Claro, el decatleta. Ese. Decatleta. Muy bien, sigue. Yes, we can. También, no sé qué te pareció, pero no es netamente físico. La tecnología tiene harto rol en los récords, sobre todo. Bueno, este libro en ese sentido me recordó mucho a Shoe Dog, el de Nike, porque hablaba no solo de el Runner's High, sino que también cuando se refería a la tecnología al tiro me acordé de en Shoe Dog cuando hablaban de los waffles, las zapatillas con forma de waffle abajo, como eran mejores que las otras que estaban en el mercado. Finalmente empezamos a construir no solo el equipo para el atleta, sino mejorar incluso la cancha. Por ejemplo, cuando hablaba de las pistas de recortán, que la gente puede correr más rápido en esas pistas que en pasto, tierra, cemento. Sí, porque la energía que se dispersa es muy distinta. Los trajebaños ahora son distintos. Bueno, de hecho, banearon y prohibieron varios tipos de trajes acuáticos porque eran tan aerodinámicos, hidrodinámicos, que hacían que objetivamente los nadadores fueran mucho más rápidos. Wow. Y por eso ahora, si te has fijado, siempre es solamente un short. Cortito. Un traje de baño cortito. Nunca es una cuestión... Claro, porque antes era un traje cuerpo completo que tenía piel verdaderos como... tiburones. Sí, era verdaderos tiburones. Neil deGrasse Tyson tiene su podcast de física y dentro de la misma red tienen un podcast que es solo sobre ciencias y deporte. Sobre la ciencia y el deporte. Y ahí una de las cosas fundamentales es la alimentación. ¿Ya? Como la alimentación te permite tener un atleta mejor formado, con músculos más fibrosos, realmente con mejor crecimiento y mejor desarrollo muscular y físico. Solo por la alimentación tú puedes tener una persona más rápida, más fuerte. Y como a esta altura se han estado sumando todas estas cosas donde encuentras al atleta con la musculatura adecuada, empiezas a darle el entrenamiento adecuado y la alimentación adecuada. Es realmente una carrera armamentista de especialización. Sí, completamente de acuerdo. Otra parte que me llamó la atención fue la que se hacía cargo de por qué en Jamaica hay tantos velocistas. Si uno lo piensa, Usain Bolt, Asafa Powell, entre otros, eran todos de Jamaica y eran 4 velocistas jamaicanos en la final de 100 metros plano de las Olimpiadas. Entonces era, ¿qué hay en ese país que son todos más rápidos? ¿Qué les dan de comer? Entonces, el autor decía, hay varias teorías al respecto. Algunos consideran que esto se debe a que Jamaica es un lugar que recibió mucha población esclava, pero no cualquier tipo de esclavo, dice la teoría, sino que recibieron a los esclavos más feroces que habían en el mundo. Y los exiliaron en esta islita pequeña. Eso suena... Eso es lo que decía la teoría. Y el problema que tenían era que, según esa teoría, a través de los siglos, como las personas que eran descendientes de estos esclavos feroces se empezaron a mezclar, se había generado una raza de superatletas, supervelocistas. Y la forma que desmentía el autor esta teoría era a nivel netamente genético. Comparaban a todos estos deportistas y se daban cuenta que sus raíces y su composición genética eran muy, muy, muy distintas. Básicamente en Jamaica es como si hubieran millones de tribus chiquititas, no una gran mezclada. Entonces decían, ya, si no es genético, ¿por qué en Jamaica tenemos a 4 de los 8 velocistas más importantes del planeta? Y la respuesta que da el autor es bastante curiosa, es educacional. Es que en Jamaica ocurre que todos los niños de todas las edades
Lo que tienen que practicar es atletismo. Y lo que tienen que hacer es estar constantemente corriendo. Por lo tanto, literalmente, toda la población está practicando ese deporte constantemente. Claro. Y la probabilidad de que te salgan tipos excepcionales y que tú los identifiques es mucho más grande. Claro, pasa todo por un tema de no solo cultivar el talento de un buen corredor, identificar el talento de un buen corredor. Que te diría que es una de las cosas más complicadas de hacer. Porque si lo piensas, si hay una persona que por alguna circunstancia simplemente nunca se metió en un deporte, imagínate que yo que veía mucha televisión, en realidad, en vez de tener un cuerpo que apenas está hecho para el deporte, hubiera tenido el desarrollo genético mágico para ser corredor de 100 metros plano. O que te hayan obligado a correr desde chico. Claro. O sea, no, lo que quiero decir es que, dada la vida que tuve, hubiera sido prácticamente imposible identificar que yo tenía aptitudes para el deporte sin contar el entrenamiento constante. Sí, pero sí, tienes toda la razón. Es imposible encontrar a un atleta que no se muestra. Exacto. Ese es el punto que tratan de hacer. ¿Y por qué en Jamaica son tan buenos? Porque no solo es un tema de que los hagan correr, porque a nadie le gusta que lo obliguen a correr. A mí me gustaba, yo corría. A ti te gustaba correr, no te estaban obligando. Bueno. No, el punto que quiero hacer es... Hay una cultura alrededor de esto. Los corredores no son solo atletas que van a las Olimpiadas, son los héroes nacionales. Sí, están en todos los comerciales, en todos los programas de televisión. Claro, sería como que acá pasara con el fútbol. O acá pasa con el fútbol, mejor dicho. Sí, el deporte más exitoso en nuestro país es el fútbol. Exacto. O por lo menos más popular. Es por lo menos más popular. Y ahí podemos empezar a quizás discutir de que a pesar de que el deporte sea popular, no tenemos un buen sistema para identificar talento y cultivar talento. El punto del ejemplo de Jamaica es un sistema que te permite crear corredores de excelencia. Y eso no pasa por accidente. Sí. Se relaciona mucho con lo que pasaba en Kenia con las personas que corren maratones. En Kenia existe algo muy similar. No es que los cuerpos de los keniatas sean excesivamente mejores que el resto. Es que a nivel cultural, las personas que viven en Kenia vienen de una cultura donde se arriaba a los animales. Es decir, tenías un grupo de animales y las personas tenían que preocuparse que no se escaparan de un lugar, pero lo hacían a pie y lo hacían trotando. Por lo tanto, las personas más hábiles dentro de las tribus eran las personas que eran capaces de correr y mantener esta resistencia para que los animales no se les escaparan. E incluso eran vistos como héroes los que eran capaces de lograr sacarle animales a la tribu al lado sin que se dieran cuenta. Por lo tanto, tú tenías también una cultura donde todos los hombres trotaban constantemente y era muy bien visto el que mejor trotaba. Claro. Por lo tanto, tienes literalmente a toda la población trotando. A mí me impresiona pensar de cómo habría sido la historia distinta si es que ellos habrían tenido caballos. Sí. De haber tenido caballos esto no hubiera pasado. Claro. Hay un libro muy famoso y también muy debatido que se llama, creo que es Pólvora, Gérmenes y Acero. ¿Ya? Que trata un poco de explicar en la historia de la humanidad cómo es que Europa en un momento conquistó el mundo. Y el autor habla mucho de la disposición de plantas y animales para determinar mucho, por decirlo, el juego de poder que ocurrió en el mundo a lo largo de la historia. De cómo, mira, en Europa se dio que la gente se pudo desarrollar en ciudades porque estaba lleno de animales dóciles. Los europeos llevaron estas plagas a América porque los europeos eran los que vivían con vacas y cabras en la ciudad. Las ciudades eran lugares muy... ¿cuál es la palabra para poco sanitario? ¿Ya? Eran lugares sucios. Y todas estas plagas, la peste negra, es que un virus de un animal pasa a un ser humano. Porque los virus no quieren matar a la persona, no quieren matar al huésped. Quieren seguir viviendo ahí. Pero cuando hay una enfermedad que puede ser una molestia para una vaca
salta una persona que pesa un tercio, un cuarto, Ujú. claramente te va a matar. Sí. Entonces, me impresiona ver esta maquinación de fenómenos que nos dio que en Kenia tengamos este fenómeno donde la gente corría al lado de el ganado. Al final del día, el autor propone, y estoy de acuerdo, que es una mezcla entre lo que tus genes y tu cuerpo te da y la cultura y entrenamiento alrededor de ello. Porque nunca vamos a encontrar un superatleta en un sillón, sentado, viendo televisión, Gracias. y tampoco vamos a encontrar a un superatleta que, por mucho que le encante entrenar, no tenga las condiciones físicas para ello. Claro. Es una mezcla de ambas cosas. Por más que quiera entrar a las Olimpiadas, hacer, ¿cómo se llama? La prueba donde saltan harto. Encima Eh, de... Ah, ya, en gimnasia, Sí. ya, sí. No, soy muy alto para hacer gimnasia. Sí. Y lo voy a poner en las notas, pero hay una serie de videos muy buenos de In a Nutshell, Ujú. el canal de YouTube, que hablan de qué ocurre con los cuerpos a medida que cambia el tamaño. Ya. ¿Por qué puedes tirar una hormiga de la punta del Empire State y no le va a pasar nada? Pero si tiras un elefante se revienta. O lo mismo, ¿qué pasa si encoges un elefante al tamaño de un ratón y expandes un ratón al tamaño de un elefante? Ambos mueren, pero es interesante ver cómo. Sí. Cómo cambian los cuerpos a medida que cambia el tamaño. Así que yo creo que con eso vamos cerrando un poco la conversación del día de hoy. A grandes rasgos, ¿qué te pareció el libro? Me gustó harto, me entretuvo harto. Quizá... Quizás se me hizo largo ¿Ya? y un poco repetitivo, pero de nuevo, nunca me dio la impresión de que el libro era otra cosa que una exploración. Entonces, disfruté el viaje de explorar este tema de cómo podemos aplicar rigurosidad científica a entender algo que está lleno de juicios y prejuicios. Mm. Como lo hablábamos antes, a la gente le gusta pensar de que hay una clave mágica que va a resolver todos los problemas y es este gen de acá. Y No está simple. no es tan simple. Hitler no tenía razón. Y con toda seriedad, es bueno que se hagan esta clase de trabajos porque hay mucho que creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos tanto. A mí igual me dio la impresión de que se me alargó en varias partes. Sí. Era un libro donde la narrativa podría haberse resumido infinito y era más o menos tedioso, pero el fondo era bueno. Sí. Es muy entretenida la temática, yo que soy deportista y que me encanta el deporte, para mí apasionante. Pero la forma de la narrativa era un poquitito cansadora. Yo conté, cuando hablaba de esta atleta que hacía salto alto, Ujú. creo que conté 4 páginas de que él entrenaba. Ya. Te contaba toda su vida. No me interesa, demasiado detalle. Sí, era exceso de detalle. Sí. Y también, detalle no muy relevante. Sí. Yo en lo personal, si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10, yo creo que le pondría un 7. Es un libro que me gustó, lo encontré entretenido, pero tampoco fue un antes y un después. Como que la idea de que es genética y además crianza es más o menos intuitiva, no sé, entonces como que me gustó, no me mató. Sí. Bueno, a mí nadie me obliga a ponerle una nota, así que no lo voy a hacer. Ya, bueno. No, fuera de broma, creo que un 7 está muy bien. Para mí también esto es un buen libro. Eh, Concuerdo contigo en todos los problemas y ya dije todos los otros que yo tuve acá, así que me quedo con un 7 y cualquier entusiasta del deporte puede pasarlo bien, especialmente si le gustan todos los datos anecdóticos. Especialmente si le gustan la historia del deporte, es entretenido. A mí me enganchaban las partes de los deportistas que yo conocía. Claro, Pero cuando habla de beisbolistas que son más norteamericanos, ahí me perdió un poco. me hubiera gustado un par de fotografías para cada una de estas personas. Eso hubiera sido bueno, hubiera sido una gran adición. Sí. En una novela, tú pasas tanto tiempo y tienes descripciones
físicas y detalladas de los personajes que puedes imaginarlos en tu cabeza. Acá como saltamos de historia, 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 nunca hay descripción física y nunca pasamos tiempo acá. Para mí son nombres sin rostro. Habría tenido que cada vez que estaba leyendo, detenerme, Google, cara, listo. Yo conocía a la gran mayoría de los que citaban, pero habían varios que nunca lo había escuchado, sobre todo los más viejos, los que eran atletas de hace 20 años. Eso no tengo idea de quiénes eran. Viejos son atletas hace 20 años. Pobres. O sea, atletas que fueron a una olimpiada hace 20 años. En fin. Le estás diciendo viejo a toda la gente. Estoy siendo viejos atléticamente, sí. Sí. Una persona de 50 años hoy en día no es lo mismo que un corredor de 20, sí. Son viejos. Acá lo escucharon, damas y caballeros. Santiago los odia. No los jode. Te estoy molestando. Pedro odia a todos los deportistas. Sí. Siempre nos ha odiado, eso es verdad. Sí, y por eso solo hablo de ejemplos de videojuegos. Sí, como que eso me da tanta risa este podcast. Yo soy el deportista, tú eres el niño de los videojuegos. Entonces tú odias a los deportistas y yo odio a los niños de videojuegos. Un buen complemento. Es un muy buen complemento. En fin. Pequeño ejemplo antes de cerrar. Corea del Sur es famoso por sus jugadores profesionales de videojuegos. De StarCraft, League of Legends, el cual sea. Y eso de nuevo es meramente cultural como en Jamaica. De que hace años que se instauró esta cultura que te permite captar, cultivar y mantener talento. Y con eso, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Estamos súper felices de invitarlos a escucharnos toda la semana. Visiten el canal de YouTube, está creciendo bastante. Hemos tenido varios miles de reproducciones en las últimas semanas y nos tiene muy feliz. Muchas gracias a todos los suscriptores y a la gente que nos ha dejado comentarios. Visítenos en las redes sociales como LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Y ojalá que haya sido valioso para ustedes esta conversación. Estamos nuevamente infinitamente agradecidos de poder entretenernos compartiendo ideas. Así que, sin más, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en sus iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hay un libro... Deberíamos desconectar el teléfono.